catecúmeno. Catecúmeno es una persona que todavía no es cristiana, no ha recibido el bautismo y se está preparando para recibir el bautismo. Esta preparación varía según los medios, según las circunstancias. En los tiempos, digamos así, del siglo III de la era cristiana, la preparación de un catecúmeno en Roma para recibir el bautismo era de más o menos 3 años. En otras partes ha sido más breve y, naturalmente, la duración de la catequesis pre-bautismal se ajusta según las condiciones concretas de las personas. Hoy día existe un movimiento especial, que se lo han podido nombrar, que son los neocatecúmenos. Es un esquema apostólico que trata de reproducir en católicos ya bautizados las etapas de la catequesis prebautismal. Dado que hay bastante ignorancia de la fe cristiana y muchas personas están bautizadas, pero apenas saben decir el credo, Padre Nuestro y el Ave María, y a veces ni siquiera eso, se trata entonces de rehacer el camino del catecumenado, pero con personas que ya son bautizadas y han recibido los sacramentos de la Iglesia. Yo no sé cuándo se puede hablar del primer catecismo. Además que en los primeros tiempos del cristianismo se mezcla, por una parte, el catecismo con el querigma. El querigma es un anuncio entusiasta, un anuncio muy visceral de la fe cristiana, y a ese tipo de anuncio, que en el fondo tiene cierta relación con la catequesis, pertenecen varios textos de los Hechos de los Apóstoles. Hay una catequesis de San Pedro, en los capítulos 2 y 3 de los Hechos. Hay una catequesis, podría decirse, de San Esteban, en el capítulo 7, y hay 2 catequesis de San Pedro, en los capítulos 13, de San Pablo, en los capítulos 13 y 26 del libro de los Hechos Apóstoles. Pero esos discursos, que son muy emotivos, tienen mucho entusiasmo, no podría decirse que son exactamente un catecismo, porque no contienen ordenadamente todos los elementos de la fe cristiana y católica. Cuando hablamos de un catecismo, hablamos de un escrito cuya intención es englobar el conjunto de los contenidos de la fe, partiendo por la fe en Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, vivo y resucitado, y siguiendo por cada una de las obras que el Señor hizo y de los instrumentos de salvación que el Señor encomendó a su Iglesia. Los catecismos tienen una cierta relación con otros escritos que existen en la Iglesia, que son los símbolos de la fe, que nosotros llamamos el credo. No hay uno solo, hay 4, 5, 7. El credo es también una especie de catecismo en que en una fórmula bien apretada se condensan las enseñanzas más importantes de la fe. Hay un credo que se llama romano, hay un credo que se llama de Nicea de Constantinopla, hay un credo que se llama de San Ambrosio, y así hay otro credo que se llama de San Atanasio,
E incluso el Papa Pablo VI publicó un credo con un comentario hecho por él mismo, que en el fondo es un género literario bastante vecino de lo que es el catecismo y la catequesis. El credo es una profesión de fe y el credo se emplea siempre en la liturgia. La liturgia dominical incluye la proclamación del credo y el credo tiene su origen con toda probabilidad en la liturgia bautismal, cuando el catecúmeno que iba a ser bautizado se le hacían antes de sumergirlo en la pileta bautismal las tres preguntas: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo su único? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y después, ¿crees en la Iglesia Católica? Etc. Esto como introducción de la idea de qué es un catecismo. Los padres de la Iglesia, que son esos escritores antiguos, notables por su ciencia, notables por su santidad de vida, ejercitaron este género literario de la catequesis. San Agustín escribió un mini catecismo que se llama Para catequizar a la gente de pocos alcances. Él lo llamó en latín de catequizandis rudibus, para catequizar a la gente ruda. Es una pequeña joya. Y escribió San Agustín otro catecismo un poco más amplio para gente que tenía más manejo, tal vez en su tiempo, incluso alguna capacidad de lectura. San Juan Crisóstomo, que fue obispo de Constantinopla, también hizo algunas catequesis, explicando partes de la doctrina cristiana, pero sin llegar a componer un conjunto, un cuerpo en que estuvieran reunidos ordenadamente todo el contenido de la fe cristiana. Y tal vez el más notable de los catequetas de la antigüedad fue San Cirilo de Jerusalén. Hay dos Cirilos, uno de Alejandría y otro de Jerusalén. Es un nombre que para nosotros en Occidente no es un nombre frecuente, pero en Oriente, Cirilo, Kirill, es un nombre muy frecuente. Y el nombre, hay muchos obispos, sacerdotes, religiosos que toman el nombre de Cirilo. Cirilo de Jerusalén pertenece al siglo IV, V, y él y su antecesor, que se llamó Juan de Jerusalén, escribieron unas famosas catequesis mistagógicas, porque esta catequesis se basaba en la explicación de los ritos de los sacramentos. Por ejemplo, la catequesis del bautismo, la explicación del agua, la explicación del cirio, la explicación de la unción con el óleo de los catecúmenos, la unción con el santo crisma. Cada uno de estos elementos del rito iba siendo objeto de una explicación catequética. También en el catecismo de la Iglesia Católica, mandado confesional por el Papa Beato dentro de los días santos por Pablo II, en la parte de los sacramentos sigue bastante el esquema mistagógico, es decir, la explicación del sacramento a través de los símbolos que forman parte de la liturgia del sacramento. Dando un salto, nos encontramos nosotros con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que es la reacción de la Iglesia ante un hecho lamentable como fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue una reacción desproporcionada
a hechos que existían en la Iglesia y que ciertamente debían corregirse. Pero se les pasó la mano y junto con postular la reforma o la revisión de muchas cosas que era necesario revisar, se eliminaron o se destruyeron cosas que pertenecen al patrimonio de la fe de la Iglesia. Para reaccionar frente a la reforma protestante, se convocó el Concilio de Trento, que tuvo varias etapas y fue bastante movido en su realización. Participaron en él un número no tan grande, participaron también sacerdotes, algunos abades, y el Concilio de Trento, al terminar, mandó que se redactara un catecismo que fuera como un compendio de toda la fe cristiana y católica. Ese catecismo no lo hizo el concilio, sino que lo encargó. Y después del concilio, el Papa San Pío V, que era un dominicano, buen teólogo, encargó a 3 teólogos que redactaran este catecismo del Concilio de Trento. El catecismo del Concilio de Trento tiene varios nombres, pero el mismo libro tiene varios nombres. Se llama Catecismo para los Párrocos, se llama Catecismo de San Pío V, porque lo promulgó, se llama Catecismo Romano y se llama también Catecismo del Concilio de Trento. Pero no son 4 catecismos distintos, son 4 nombres de un mismo libro. Ahora, el catecismo del Concilio de Trento fue admirable y a ese nivel duró hasta el catecismo del Papa Juan Pablo II. Entre medio no hubo ningún catecismo universal de la Iglesia. El catecismo del Concilio de Trento fue un libro de tanta autoridad doctrinal que muchos textos de teología lo citaban como una expresión del magisterio ordinario de la Iglesia. Así, por ejemplo, un texto de teología que tal vez ustedes han oído nombrar, el texto de teología de Lercher Schlagenhauer, un texto alemán muy notable. Ya, ahí se cita el catecismo del Concilio de Trento. En tiempos del Concilio de Trento había una gran ignorancia también en el clero. Muchos sacerdotes eran muy ignorantes. Y por eso el catecismo se llamaba también Catecismo para los Párrocos, tratando de remediar la pobreza doctrinal que tenían muchos párrocos de la época. Hasta el Concilio de Trento, la formación sacerdotal no se hacía en seminario. Había uno que otro seminario por ahí, en España sobre todo, pero un sacerdote se formaba al lado de otro sacerdote de quien aprendía cómo se celebraban los sacramentos, y así llegaba a la ordenación sacerdotal. No había una formación académica a través de un programa como existe hoy día en los seminarios que fueron establecidos precisamente por el Concilio de Trento. Apenas terminado el Concilio de Trento, un gran obispo que hubo aquí en América Latina, que fue Santo Toribio Mogrovejo, en español, lo nombró obispo Felipe II cuando todavía era laico. Tenía buen ojo el rey, y lo nombró arzobispo de Lima, nada menos. Y en pocos meses recibió todas las órdenes, tenía muy buena formación
académica y doctrinal, y llegó a Lima después de un viaje de más o menos 8 meses entre Sevilla y Lima, y se hizo cargo de la diócesis de Lima, donde fue obispo 25 años, de los cuales 25 años pasó 18 fuera de la ciudad, con gran indignación del virrey, que consideraba que el arzobispo era un elemento decorativo importante en la ciudad virreinal, ¿verdad? Pero Santo Toribio no lo pensaba así, y pasó 18 años en visita pastoral, a tal punto que cuando tenía que ordenar, ordenaba donde él se encontrara, en cualquier pueblo distante, días y noches, etcétera, de Lima. Santo Toribio anduvo a pie o a caballo, nunca usó coche, 20.000 kilómetros, es el cálculo que se ha hecho, lo que significa la mitad de la redondez de la Tierra. Fue lo que caminó Santo Toribio. Fue un gran catequista, él mismo, y administró el sacramento de la confirmación, según datos que le proporciona él mismo, a 600.000 personas en todo su viaje apostólico. Yo me creía bastante prolífico en materia de confirmaciones, porque en mi vida activa de obispo conferí 40.000. Santo Toribio son 600.000, es decir, 15 veces lo que yo hice en los años que me desempeñé como obispo de Jesús. Entre los grandes méritos que tiene Santo Toribio Mogrovejo fue el haber redactado en un concilio que se celebró en Lima el año 1585, me parece que es la fecha exacta, redactó un catecismo. Y ese catecismo yo lo aprendí cuando era niño chico, tal vez sea que toda la gente muy joven. Me lo enseñó mi mamá de memoria. Decidme, hijos, ¿hay Dios? Sí, Padre, Dios hay. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios nomás. ¿Quién es Dios? Dios es el ser infinitamente perfecto, que es la Santísima Trinidad. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Esas eran las preguntas y respuestas del catecismo de Santo Toribio Mogrovejo del año 1580 y tantos. Hace poco falleció un hermano mío en el episcopado, éramos bastante amigos, a pesar de y este hermano obispo en su diócesis de Linares puso en vigencia el catecismo de Santo Toribio Mogrovejo. Lo hizo imprimir y que toda la gente aprendiera el catecismo de Santo Toribio como yo lo aprendí de boca de mi mamá. Con el tiempo llegaron otros catecismos. Hubo un catecismo muy famoso en la parte norte de América Latina, el catecismo al padre Ripalda, un sacerdote jesuita. En Chile tuvimos un obispo gran catequista que fue don Gilberto Fuensalida, arzobispo de Concepción, que escribió un catecismo mayor y un catecismo menor, que en su tiempo a mí, cuando entré al colegio, me dijeron que llevara el catecismo de Consuelo Fuensalida. Lo llevé. Saltando un poco, cuando Consuelo Eladio Vicuña, que en paz descanse, publicó ese librito admirable que se llama Lorenus, donde están todas las oraciones más apropiadas para un cristiano común y corriente, al comienzo puso un catecismo. Ese catecismo lo redactó originariamente otro obispo que fue Monseñor Mate Varas, ya también fallecido, y me pidió que yo lo ayudara en algunas cosas y lo ayudé. Así que el esfuerzo catequístico ha sido permanente en la Iglesia. Cuando llegó el Concilio Vaticano II, el concilio mismo no encargó hacer un catecismo. Al contrario de lo que había sucedido en Trento. Trento encargó el catecismo, no lo escribió.
refirió, no lo aprobó, pero lo encarga. El Vaticano II no lo encarga. Tiempo después, el año 1985, un sínodo de obispos, institución creada por el Concilio Vaticano II, pidió que se redactara un catecismo nuevo. Uno dice, no era suficiente con el anterior. Entre medio había aparecido un catecismo que tuvo mucha influencia en Italia, que fue el catecismo de San Pío X, un catecismo bastante notable. Pero el catecismo de San Pío X lleva el nombre de San Pío X, pero no fue aprobado por él como papa, por lo tanto con un valor de recomendación, por lo menos para toda la Iglesia. Fue un catecismo que tuvo su origen en el norte de Italia y ahí tuvo mucha influencia y en otros países también. ¿Por qué un nuevo catecismo? La fe de la Iglesia es una y no se cambia. Pero con el correr del tiempo hay elementos de la fe que se van clarificando, que en un momento no estaban del todo claros y que con el correr de los años van adquiriendo más nitidez. Pongamos unos pocos ejemplos. En el Catecismo del Concilio de Trento no se habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El dogma fue definido en el siglo XIX y no se habla tampoco de la Asunción de la Virgen María a los cielos, que fue definido como dogma en el siglo XX. Durante mucho tiempo en la Iglesia hubo una discusión acerca de si el ministerio episcopal se transmite por un acto sacramental o no es un sacramento. Y el sacramento del orden termina con el sacerdocio, con el presbiterado. Con el andar del tiempo se llegó a la convicción de que el episcopado también es un grado del sacramento del orden que se transmite sacramentalmente. Les pongo estos dos elementos. Se pueden agregar otros elementos. En materia moral, por ejemplo, en los antiguos textos de moral, en el antiguo catecismo, no aparece como pecado manejar a alta velocidad y después de haber tomado trago. Es un pecado que para que exista se necesitan los automóviles y se necesita, bueno, la cultura moderna. Ese pecado en el siglo XVI no existía. Lo más rápido que se podía andar era a caballo, bueno, un coche a caballo. Y además, en el caso del coche a caballo, el que conducía el caballo se había tomado unos tragullos, el caballo seguía adelante, por su cuenta, ¿no? Entonces hay algunas novedades. También, por influencia de los católicos cristianos de Oriente, en la Iglesia Católica de Occidente no tuvo tanto relieve el misterio de la acción del Espíritu Santo. Acción del Espíritu Santo acerca de la cual los católicos, los cristianos orientales, son sumamente sensibles. Había que incorporar esa riqueza en la exposición de la fe para nosotros. Les pongo otro ejemplo. En el catolicismo occidental, para nosotros, de los misterios de Cristo, lo que más impresiona a la gente es la pasión, los sufrimientos de Cristo. Cristo destrozado, Cristo azotado, Cristo destruido físicamente por la crucifixión, etc. Y no tiene tanta importancia como la tiene en Oriente el misterio de la resurrección.
misterio tan central que el apóstol San Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Como ven ustedes, el correr del tiempo va haciendo que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia sobre distintos elementos para llegar a una exposición de la fe, digamos así, enriquecida, siempre bajo la guía, la égida del Espíritu Santo. Cuando se llegó a la convicción que había que realizar un catecismo nuevo, el Papa Juan Pablo crea una comisión de 12 cardenales y de 7 colaboradores, sacerdotes, teólogos, catequistas, encargados de la redacción del catecismo. Yo pertenecí al grupo de los consultores. Andando el tiempo, el Papa me nombró un cargo que tenía que ser cardenal para Carlos, que pasé al grupo de los cardenales. Y trabajé todo el tiempo en la redacción del catecismo. Comparto totalmente la idea que decía el padre al comenzar, de que el catecismo de la Iglesia Católica es uno de los actos más importantes del magisterio de la Iglesia en los últimos siglos. Creo que el catecismo de la Iglesia Católica, que podría llamarse también Catecismo del Vaticano II, porque recoge toda la enseñanza del Vaticano II, se podría llamar también Catecismo del Papa Juan Pablo II, pero se eligió el nombre de Catecismo de la Iglesia Católica. Se estaba discutiendo qué título se le iba a dar a este catecismo, y en esa discusión se me ocurrió decir, mire, me parece a mí que el nombre que más corresponde a esto que se está preparando es Catecismo de la Iglesia Católica. Ella en proposición encontró acuerdo y con ese nombre se promulgó el Catecismo de la Iglesia. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica está articulado, igual que el Catecismo de Trento, en 4 partes. Una parte que es la exposición del credo, una segunda parte que es la exposición de la liturgia de la Iglesia, una tercera parte que es la exposición de la moral de la Iglesia y una cuarta parte que es la exposición de la oración de la Iglesia. Pero estas 4 partes están entretejidas porque la liturgia depende de la fe, lo que se celebra en la liturgia de la fe. Los sacramentos tienen su origen en la Santa Escritura y en la institución de Cristo. La moral cristiana depende de la fe y de la Escritura. La oración está en las Escrituras. La liturgia, por otra parte, es un acto de oración. Por algo el canon de la misa lleva como nombre propio la gran oración eucarística. De manera que estas 4 partes no son como compartimientos estancos, divididos con una compuerta uno de otro, sin que se pueda comunicar el uno con el otro, sino que hay una especie de osmosis a través de la membrana de la fe, de tal manera que la fe recorre el camino de toda la catequesis. Estas 4 partes del catecismo fueron después, posteriormente, resumidas en un texto más breve, porque el texto del catecismo es este, que tiene en esta edición, que es tiene 800 páginas, y después se vio que había que tratar de hacer una cosa más breve, más condensada, más al alcance de toda la gente. Y se publicó entonces el compendio del catecismo, también aprobado por el Santo Padre.
Cuando estaba ya terminándose el catecismo, se planteó el problema de qué autoridad iba a tener este documento. A mí me preguntaron, yo había sido profesor de teología dogmática, y en la teología dogmática existe un aspecto, por así decir, que se llama la calificación teológica. Por ejemplo, el bautismo es un sacramento, calificación teológica, dogma de fe, ¿verdad? El acto de contrición produce la gracia aún antes de confesarse, siempre que sea contrición perfecta. No es dogma de fe, es una afirmación que se puede llamar teológicamente segura, no más, es una escalita un poco más abajo. Bueno, entonces se estaba pensando qué autoridad se le va a dar a este documento que es el Catecismo de la Iglesia Católica. El que me hizo la consulta fue un sacerdote que actualmente es cardenal también, el cardenal von Schönborn, que lo habló con el Papa. El Papa le dijo que consultara sobre este tema a las personas que estaban encargadas de la redacción. Yo le dije, mira, se puede usar una escala de autoridad. Si ustedes son alguna hora que un poco tuerca, un camión tiene primera, segunda, tercera, cuarta, ¿verdad? Va aumentando la fuerza. Tiene una palanquita que se llama el dual, que multiplica la fuerza por 2, y tiene otra palanquita que se llama tracción en las 4 ruedas, que ya no solamente se mueven con el motor las ruedas de atrás, sino las de atrás y las de adelante. Ya cuando un camión va en primera, con dual, con tracción en las 4 ruedas, es decir, no para nadie. Esto pasa también en la Iglesia. El Papa puede hablar en diversos niveles. Si el Papa habla en máximo nivel, el Papa establece un dogma de fe. Pero el Papa puede hablar en otros niveles, incluso el Papa puede hablar a título bastante personal, y eso no resulta una cosa obligatoria. El Papa Benedicto XV le regaló un libro a una sobrina y le puso como dedicatoria Virgen Sacerdote, de la Virgen María, Virgen Sacerdote, como siempre te llamaron los santos padres. Ningún padre ha hablado de la Virgen Sacerdote. Es que el Papa se equivocó. Puso una cita que a él le pareció piadosa, simpática, pero que ya. Así que no todo lo que dice el Santo Padre es necesariamente un dogma de fe. El Santo Padre quiere usar, como nosotros los papas anteriores, zapatos colorados o zapatos negros, pues tampoco eso es dogma de fe. Los dogmas de fe no están en el color de los zapatos. Cuando se hizo esta consulta, yo recibí la respuesta de parte del Papa Juan Pablo, que él deseaba emplearse a fondo, no tanto como decir que todo este libro es un dogma de fe, pero emplear mucha autoridad. Entonces me dijeron, usted, me tocó a mí, redacte el documento en esta idea. Y lo redacté. Y el Santo Padre, en la redacción que yo hice, le agradó y la incorporó en la Constitución Apostólica con que se aprobó el Catecismo de la Iglesia Católica. La Constitución Apostólica es un documento del Papa de muy alto nivel. Podría haberse aprobado el Catecismo con un decreto, una congregación, ¿verdad? Podría haberse aprobado con un permiso para publicarse, nada. Pero el Papa quiso comprometer muy fuertemente su autoridad. Y lo hizo con palabras
que las escribí yo, pero no tiene ninguna importancia que las haya escrito yo. Lo que importa es que esas palabras las empleó el Papa, las hizo suyas. Él dice en la Constitución Apostólica: este catecismo ordeno hoy, en virtud de la autoridad apostólica, es decir, como Papa, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica. Y más adelante dice: un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial. La comunión de la Iglesia es ante todo la comunión en la fe. No es una comunión en sentimiento, no es una comunión en moda, es en la fe. Norma segura para la enseñanza de la fe. De manera que el que usa el catecismo para la predicación, el sacerdote que lo usa para preparar su predicación, está perfectamente tranquilo de que está empleando una norma, una fuente segura para la enseñanza de la fe. Más adelante el Papa dice que se entrega el catecismo a los pastores de la Iglesia y a los fieles. No es que sea solamente para los obispos, para los sacerdotes, es para los pastores y para los fieles. Y más adelante dice que sirva de texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, porque muestra con exactitud el contenido y la coherencia armoniosa de la fe católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, por lo tanto, es un documento de mucha autoridad de la Iglesia. No podemos decir que cada línea sea un dogma de fe, pero sí podemos decir que es, en su conjunto, expresión fiel y auténtica de la doctrina católica. Cuando después se vio la necesidad de hacer un resumen y se publicó el compendio, el Papa Benedicto, que fue el que publicó el compendio, dice: este compendio refleja fielmente en la estructura, en los contenidos, en el lenguaje, al catecismo de la Iglesia Católica. Y quien lee el compendio encontrará en esta síntesis una ayuda y un modo para que la fe sea mejor conocida y más profundizada. Un poco antes decía el Papa Benedicto: el compendio que ahora presento es una síntesis fiel y segura del catecismo de la Iglesia Católica. Contiene de manera concisa todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, de tal modo que constituye, como se había deseado por el predecesor del Papa Juan Pablo, una especie de vademecum que permite a las personas creyentes y no creyentes abrazar de una sola mirada el conjunto de la fe católica. En el compendio, la primera página que ustedes ven aquí es una imagen de Cristo oriental, es un ícono bizantino o ruso que muestra la vertiente oriental de la cristología. Mientras nosotros occidentales nos fijamos mucho en la pasión, los orientales se fijan en el triunfo y en la resurrección. No es que los orientales nieguen la pasión, pero la imagen del crucifijo no es corriente en Oriente. En Oriente se venera la cruz, porque la cruz en Oriente es símbolo de gloria y de triunfo, no símbolo de ajusticiamiento de un culpable, de un criminal.
catecismo de la Iglesia Católica, por lo tanto, no contiene opiniones. Hay en la Iglesia opiniones que son respetables, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Hay teólogos que opinan que cuando el Papa canoniza un beato, la canonización es un dogma de fe y el Papa ejerce ahí la infalibilidad. Otros teólogos piensan que no, que el acto de la canonización es un acto del Papa que ha atendido las virtudes, los milagros, qué sé yo, que ha hecho el siervo de Dios, merece ser reconocido por la Iglesia como una persona que está en el cielo. Y yo creo, personalmente, se lo dice al Papa Juan Pablo, espero que después en algún día me hagan caso. No veo yo la diferencia entre santo y beato, porque decían que el santo tiene culto en toda la Iglesia y el beato tiene culto en algunas partes, porque no es verdad. Yo le voy a nombrar un santo que debería tener culto en todas partes y que no lo conoce nadie. Estoy seguro que ninguno de ustedes lo conoce. San Cucufate. Lo voy a nombrar San Cucufate. Es muy venerado en un rinconcito de Cataluña. De ahí lo llaman San Cugat. Pero en el resto del mundo nadie conoce este santo. En cambio, ha habido en la iglesia beatos, como por ejemplo el Padre Pío, mientras no estuvo canonizado, en que en el mundo entero se veneraba al Padre Pío. De manera que, una vez conversando yo con el Papa Juan Pablo, le dije yo, que yo era partidario que había que eliminar esta diferencia entre santo y beato, además que es bastante cara la diferencia porque el proceso hay que pagar abogados, libros, impresos, qué sé yo, no deja de ser un costo importante. Y yo tratando de hacerle un argumento al Papa, le dije, mire, Padre, Santo Padre, le decía yo, ¿usted se imagina que habrá algún beato en el infierno? Me miró y se rió. Mi argumento era, bueno, si los beatos están todos en el cielo, ¿qué diferencia hay con los santos? ¿No es cierto? Bueno, esto era lo que yo les quería plantear como una pequeña introducción al catecismo. El catecismo debiera ser, para los católicos, un libro permanente, debiera estar en el velador de cada católico. Un católico debiera leer cada día 10 líneas del catecismo y poquito a poco leer el catecismo entero y subrayarlo. No solamente es un alimento para la cabeza, es decir, para saber qué es lo que contiene la fe católica, sino que es un alimento para la vida espiritual, porque nuestra vida espiritual, nuestra vida de amor a Dios, se funda en la fe, y la fe se nos da para que seamos capaces de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo por amor de Dios. Y cuando se trata de los mandamientos, en toda su gama, se está tratando de cumplir la ley de Dios, que como dice Jesucristo en el Santo Evangelio, el que me ama observará mi palabra, y el que no me ama no cumple mi palabra. No hay donde perderse. Si una persona dice que ama a Dios y no cumple los mandamientos, es mentira, no ama a Dios. Bueno, por lo tanto, el catecismo de la Iglesia Católica es un vehículo de vida espiritual, no solamente en la parte de la liturgia, en que nosotros participamos en la Santa Misa, etc., participamos en los sacramentos, sino también en nuestra oración, cada vez que rezamos al Padre Nuestro, cada vez que rezamos el Santo Rosario, etc. Hay una Biblia que se hizo en el siglo V, VI, por el obispo Arriano, no era católico, pero mandó a hacer una Biblia que se conserva todavía en la Universidad de Uppsala. La Biblia entera está escrita con caracteres de plata, toda la Biblia, menos el Padre Nuestro
que está escrito en caracteres de oro, como si el Padre Nuestro fuera la síntesis, el jugo, el meollo de toda la Santa Escritura. La oración, que es nuestro trato amoroso, personal, profundo con el Señor, también se nutre de nuestra fe, se nutre de esa forma pública, la oración que es la liturgia, y de la forma privada, como la oración que cada uno de nosotros realiza en su casa. Con esto yo doy por terminado esta pequeña exposición, y si ustedes quieren hacer una pregunta y yo la puedo contestar, les pediría que la pregunta me la hagan fuerte, porque como soy viejo se me olvidan algunas cosas, se me olvidó ponerme los audífonos.